Buenas noches amigos, bienvenidos a un capítulo más de Portal de Filosofía. Hoy vamos a concluir ya Foucault, vamos a concluir ya Historia de la locura en la época clásica, vamos a resumir todo el recorrido que ha hecho Michel Foucault desde la exclusión medieval hasta la medicalización de la locura, en definitiva hasta el nacimiento de la psiquiatría moderna. Con este capítulo final, Michel Foucault cierra un recorrido, por lo tanto, que no es solo histórico, sino también filosófico desde el silencio de la locura en la Edad Media hasta la radicalización, hasta la racionalización, quiero decir, clínica de la modernidad. Foucault nos ha mostrado que la locura no tiene una historia natural, sino una historia cultural, una historia de exclusión, una historia de representación y una historia de poder. En este cierre, el autor revisa el sentido de ese tránsito y plantea una pregunta radical. ¿Qué significa que la razón moderna solo haya podido constituirse eliminando, silenciando y dominando la locura? Es decir, no está la razón misma marcada por esa especie de violencia original. Esta es la pregunta que se hace Foucault. En toda la obra, el filósofo francés insiste en que la relación entre razón y locura no es una relación de oposición abstracta, sino de tensión viva. La razón, para afirmarse, efectivamente necesita marcar límites, necesita trazar límites, y ese límite fue precisamente la locura. En este sentido, cada época, como hemos visto, define la locura a partir de su modo concreto de entender la razón. La Edad Media la asocia al pecado, la asocia a la posesión, el clasicismo la interpreta como desorden moral y la modernidad la entiende como enfermedad mental. Pero en todos los casos, la locura, y esto es lo importante, no desaparece, permanece como sombra, permanece como resto, como aquello que la razón necesita excluir para afirmarse a sí misma. En el siglo XIX, la locura, como vimos, se transforma en objeto de la psiquiatría. Philippe Pinel, Esquirol, William Tuck, los reformadores del asilo, todos representan para Foucault la culminación de ese proceso. El médico sustituye al sacerdote efectivamente, pero no cambia la estructura de fondo. Donde antes había un exorcismo moral, ahora hay una corrección médica, una corrección clínica. La locura medicalizada deja de hablar en su propio lenguaje. Ya no tiene voz, sino que es la psiquiatría la que habla por ella, la que traduce al discurso de la razón, la que la traduce al discurso de la razón. Foucault escribe que la razón clásica no ha escuchado jamás a la locura, la ha reducido a un murmullo dentro de su propio discurso. Bien, uno de los temas más potentes del libro, Historia de la locura en la época clásica, sin duda alguna, es el silencio de la locura. Foucault nos invita a pensar que antes del triunfo de la psiquiatría, la locura todavía podía expresarse en la literatura, podía expresarse en el arte, podía expresarse en el teatro. El loco hablaba en la voz del bufón, el loco hablaba en la voz del poeta, el loco hablaba en la voz del visionario, pero con la llegada de la razón científica, esa voz se va apagando. La locura queda encerrada literalmente y simbólicamente. El lenguaje de la sinrazón desaparece del espacio público, sustituido por el lenguaje médico, y con ello la modernidad pierde, podríamos decir, pierde algo, la posibilidad de escuchar lo otro de la razón, lo que no puede reducirse en una palabra al discurso del conocimiento. Bien, paradójicamente será en el arte precisamente allá donde la razón, allí donde la razón no domina del todo, no puede enseñorearse del todo, donde ese silencio empiece precisamente a resquebrajarse. La pintura de Goya, la poesía de Hölderlin, la música de Nietzsche, los gritos de Van Gogh, el teatro de Antonin Artaud, el poeta loco, en todos ellos reaparece la voz de la locura como forma de verdad, como expresión de una experiencia que escapa al control de la razón. Foucault no los cita directamente, pero su obra entera respira esa intuición. La locura sigue hablándonos a través del arte, y quizá el verdadero problema no es solo comprenderla, sino también aprender de nuevo a prestarle el oído, aprender de nuevo a oírla. Este cierre, quiero decir, anuncia la dirección,
que va a seguir el pensamiento posterior del filósofo francés Michel Foucault, es decir, su preocupación por las relaciones entre el saber y el poder, es decir, entre los discursos que producen realidad y las formas institucionales que los sostienen. Historia de la locura no es un tratado de psiquiatría ni una historia de las ideas médicas, es mucho más que eso, es una arqueología del silencio, una genealogía del poder que construye lo normal y lo anormal. El libro termina, por lo tanto, allí donde empieza su pensamiento posterior, en la crítica a las instituciones modernas y a la forma en que el saber produce sujetos. La locura, entonces, es el espejo donde la razón se mira y se descubre a sí misma como poder. Como conclusión, podríamos establecer que, releyendo un poco las últimas páginas de su obra, que Foucault deja abierta una posibilidad. Tal vez el futuro, dice el filósofo francés, no consista tanto en liberar la locura, es decir, en negarla, ni en negarla, quiero decir, sino en reabrir el diálogo entre razón y sin razón, en establecer nuevos puentes entre razón y sin razón, escuchar de nuevo ese murmullo que la modernidad se empeñó en hacer callar, porque si la historia de la locura es también la historia del silencio, es la historia del silencio del loco, el gesto filosófico de Michel Foucault consiste en devolverle la palabra al silencio mismo. Esa es la apuesta más radical seguramente del libro de Michel Foucault, mostrar que la razón solo puede conocerse a sí misma si se atreve a enfrentar su propio límite. Los conceptos clave, por lo tanto, de este capítulo son la dialéctica entre razón y locura, el silencio de la locura, la medicalización y el poder psiquiátrico, y luego el binomio saber-poder y todo el proceso de exclusión de los locos a través de su silencio. El arte como supervivencia, finalmente, del lenguaje de la sin razón. Bien, en la historia de la locura, Michel Foucault nos enseña, por lo tanto, que la sinrazón no es un límite de la razón, sino más bien su espejo, más bien su desgarro, ¿no? Que hay momentos en la historia, como vimos en el caso del romanticismo, en que la locura deja de ser una enfermedad para volverse palabra poética, para volverse intuición del absoluto, para volverse herida abierta, podríamos decir, en el alma del mundo. Ningún poeta encarna seguramente mejor esa experiencia que Friedrich Hölderlin, el poeta del límite, el que rozó la locura sin dejar de escribir. En su Soledad de Tubinga, entre la claridad del río Neckar y las sombras del delirio, Hölderlin escribió versos que, como la filosofía de Foucault, nos recuerdan que la locura es también una forma de verdad. Escuchemos, para finalizar, uno de esos poemas breve y luminoso, donde la locura no es pérdida, sino es una forma de visión extrema. Os va a gustar. He escogido precisamente este fragmento en versión de José María Valverde de este poema A la locura de Friedrich Hölderlin. Dice así: Mas tú, divina locura, que haces al alma grande y al hombre semejante a los dioses, oh, bendita seas, porque en tu llama se enciende el espíritu y arde el corazón que busca lo eterno. Quizá, como sugiere Foucault, lo que llamamos locura no es más que, o no sea más que el precio de mirar demasiado de cerca la verdad, o de escuchar, como Hölderlin, la voz de los dioses cuando ya no hay dioses. En el próximo vídeo entraremos ya con otro autor, un autor de mi juventud, un autor que estudiaba cuando en la Facultad de Ciencias de la Información dábamos, creo que era Teoría de la Comunicación Social, y nos estaban hablando de la Escuela de Frankfurt, de Horkheimer, de Adorno y de Herbert Marcuse. De Herbert Marcuse es de quien vamos a hablar, y de su genial obra El hombre unidimensional, cómo las sociedades industrializadas, bien capitalistas, bien comunistas, son capaces de establecer formas de dominación que van más allá de lo económico y de lo político, sino que se internan en el terreno de lo cultural y de lo psicológico. Buenas noches, amigos.